Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ella domina las artes digitales, él es primitivo. Bienvenidos a Relación Tóxica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de Relación Tóxica. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que se llama los falsos profetas, porque de esos ahora tenemos unos que nos sobran. Y sobre todo ahora que cualquiera tiene alcance a convertirse en un profeta, pues cada vez estamos viendo como más proliferación de estos personajes, ¿no? O a lo mejor yo ya los veo en todos lados, pero no sé. Pues lo que pasa es que también todo es cuestión de que la gente les haga caso, ¿no? Nadie es profeta sin seguidores, ¿no? Entonces, esa es una parte importante de lo que vamos a platicar hoy. Como dirían en mi pueblo, santo que no es visto no es adorado, ¿no? Exacto. Y bueno, pues evidentemente la expresión de falsos profetas viene más que nada del origen de la palabra de profeta como tal, que pues dependiendo de la connotación que le queramos poner, pues evidentemente en la parte religiosa se toma como persona que hace predicciones por inspiración divina, gente que está en contacto con las autoridades divinas de la religión que esté en relevancia en ese momento, puede ser la religión cristiana, la religión eh, islámica, Musulmana, uh-huh. etcétera. Entonces, sí, pues una parte importante de ser profeta es precisamente ese punto en el que se valida que todo lo que tú dices, pues tiene alguna validez de fuentes divinas y por lo tanto, pues seguramente tendrás la razón, ¿no? Sí, claro, aunque fíjate que también si tomamos como la raíz griega, que tiene que ver con mensajero o portavoz, una de las cosas que también yo creo que distingue a los falsos profetas como más recientes, porque evidentemente pues la connotación, como dices, es más religiosa, pero tiene que ver con estos que hacen como interpretación de señales, ¿no? O nos pueden dar como cierta información como a futuro y de ciertas cosas, como por ejemplo las profecías de Nostradamus, que él no era tal cual, se podría decir un profeta religioso, ¿no? Bueno, es que empezando por el tema de, primero tendríamos que evaluar de manera pragmática si algún profeta ha existido, porque, como decimos, es la validez que le da la gente a lo que el profeta dice, lo que le da ese valor, pero en realidad pues es una persona que a lo mejor tenía 3 o 4 opiniones y hasta que no tuvo seguidores o gente que le hiciera de alguna manera caso, pues en realidad no iba a ningún lado, ¿no? Pues es que yo creo que tiene que ver con el medio, ¿no? Es como las noticias ahora, si lo lees en el de Forma o si lo lees en CNN o si lo lees, ya cada vez la mayoría está cayendo en esta, Sí. en esta categoría de que nadie les cree, ¿no? Si Pero no es de Fox News, yo no les creo. Todo lo demás son fake news y así lo dijo Donald Trump y así, nada, ¿cómo creen? ya sé, el informador de San Luis y etcétera. SDP Noticias. Ya sé, exacto. Si no sale de ahí, yo no les creo nada. Entonces creo que también tiene que ver eso, ¿no? O sea, muchos de los profetas religiosos pues fueron validados pues por muchísimas cosas, ¿no? Entre cuestiones religiosas, históricas, justo los libros, pues etcétera, ¿no? O sea, la Biblia y demás donde vienen, ¿no? Estos profetas. Pero yo creo que en el tema en el que estamos, ¿no? Más allá de esto es ver estos que son como estos falsos profetas que de pronto le pueden hacer tanto daño a algunas personas, ¿no? O inclusive a comunidades enteras, que tenemos unos ejemplos muy buenos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que sí, precisamente como decimos, cuando lo vemos en el punto de vista religioso o histórico, etcétera, si vemos profetas como Mahoma, San Juan Bautista, etcétera, profetas bíblicos,
parte del tema es precisamente que ellos profetizaban alguna u otra acción que la gente tenía que seguir, que la gente tenía que hacerles caso, en el sentido de, oigan, pues la autoridad divina me dijo que nosotros tenemos que proceder de tal manera, que tenemos que actuar de esta manera, que tal cosa está permitida, tal cosa no está permitida. Y entonces es ahí donde mucha gente empieza a modificar sus conductas y a tomar decisiones en base a eso, ¿no? Pero fíjate que, o sea, sí, pero también hay muchos, muchos falsos profetas que hablan sobre cosas que no hay manera de comprobarlo, ¿no? O sea, te Bueno, tienes que morir exacto. antes de que venga el fin del mundo. Y pues, ¿cómo vas a saber si sí se acabó el mundo? Por supuesto, ¿no? pero tú tranquilo porque después de muerto, cuando llegue el fin del mundo, otra vez te toca vivir, ¿no? Sí, vas a estar además perdonado e inmune, ¿no? Para la eternidad. Y dependiendo de la religión que elijas, igual y tienes no sé cuántas cientos vírgenes esperando, pero pues ya no van a alcanzar al número que vamos hoy al paso de los años, ya no les va a tocar a todos. Pero bueno, eso es precisamente de donde nace el tema de ser profetas. Ahora, la relación tóxica con profetizar cosas es que hoy en día seguimos teniendo profetas y en la mayoría de los casos, ahora sí que cada quien podrá tomar sus decisiones, pero los ejemplos que nosotros vamos a evaluar hoy realmente los podemos considerar como falsos profetas en el sentido de que lo que ellos estaban ofreciendo, mire que lo que le vengo manejando, Ajá. no era algo ni positivo, ni viable, ni bueno para nadie, y menos para sus seguidores. No, bueno, como este tipo del profeta de... Bueno, no era un profeta, pero pues sí, el fundador y el líder, ¿no? De la luz del mundo, que fue enjuiciado y demás. Bueno, que ahorita Exacto, sigue, que ahorita ¿no? lo tienen, bueno, o sea, Siguen ya está tumbados, guardadito, Tini. ¿no? Ajá. Pero sí, precisamente ese es el tema, que hoy nadie se puede autoproclamar profeta porque es una palabra muy fuerte, es una palabra que tiene mucho peso y como tal, pues no siempre es buena idea que trates de venderte como uno, pero en realidad las actitudes que tienen, por ejemplo, una secta religiosa, en donde, como tú dices, en el caso de la luz del mundo, donde el líder empieza a proponer las conductas que tienen que seguir sus fieles, que a lo mejor tienen que pagar cierta cantidad de dinero mensual, que a lo mejor tienen que ofrecer a sus hijas y cosas por el estilo, y la gente lo obedece, la gente lo toma como válido, como una autoridad divina, y por lo tanto empiezan a hacerle caso. Él, a lo mejor, yo no, por supuesto que no voy a entrar en detalles documentales, a lo mejor nunca se pronunció como profeta, pero esas actitudes de tu salvación depende de que me hagas caso, y o deja de tu salvación, la mejoría de tu vida depende de que hagas las cosas como yo te digo, sin cuestionarme. Eso es ser un falso profeta. Estás haciendo que la gente siga tus instrucciones, tus órdenes, para tu beneficio. Yo he estado pensando últimamente, muy seriamente, que deberíamos de iniciar una secta religiosa. Yo creo que sí, porque es la manera en la que uno se puede enriquecer Sí, sí. de formas interesantes. Necesito una mansión en Miami. Pregúntale a Pare de Sufrir, ¿no? Ya sé. Y te digo, a este tipejo de la luz del mundo, ¿cómo se llamaba así, no? Sí, Nazón, Joaquín Nazón. Nefastísimo. Pero, o sea, casos como él, a lo largo de la historia, pues hay muchos, ¿no? Y en historia reciente, que ese es el tema, ni siquiera nos tenemos que remontar a gente que ya agarraron y enjuiciaron. Como sino, Charles Manson, ¿no? Exacto, Ese es un gran ejemplo. El caso de Charles Manson, aunque si quieres no era un líder de una secta de muchos seguidores o una cosa así, la gente que estaba con él, o sea, un grupo al final del día, no sé si tendría 10 o 16 personas o 6 personas que le hacían caso en todos sus caprichos y cosas así, pues simplemente seguían sus órdenes y sus interpretaciones sin cuestionarlo, al grado de pues cometer unos homicidios terribles, famosísimos, retratados en diferentes películas, particularmente en la de Once Upon a Time in Hollywood. Qué buena movie. Qué buen final. De Tarantino. Pero sí, precisamente ese poder que puedes ejercer sobre de la gente, y cuando digo puedes ejercer,
es las personas normalmente no nos gusta reconocer lo manipulables que podemos llegar a ser. Muchas veces se trata de que te digan las palabras correctas, de que la persona que te está hablando tenga la actitud correcta, y entonces haces lo que te están diciendo sin cuestionarlo, sin darte cuenta. Y no hay que pasa más decir, seguido de lo esta que agua quieren no he de pensar. beber, ¿no? Porque Exacto. si apareciera Bono ahorita de YouTube y me dijera, haz 3 Sí, marometas. por y ejemplo, ¿no? prepárame una serpiente cocida, seguro lo hago. Exactamente. Que bueno, él no creo que coma serpiente, pero por mencionar un ejemplo. Ya sé. Sí, y en ese sentido, a lo mejor, y no estoy diciendo que sea bueno, pero a lo mejor sí es importante el reconocer que dices, ¿sabes qué? He determinado que sí voy a renunciar a mi libre albedrío por hacer caso a lo que tú estás diciendo, porque pues así lo decidí. El tema es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que está renunciando a eso voluntariamente. Sí, definitivamente yo creo que dejarte llevar por lo que dice alguien más, ya sea un profeta, alguien famoso, como dices, alguien que tiene la palabra correcta, ¿no? No es positivo para nadie. O sea, ni siquiera hacerle caso a alguien que es cercano a ti, si es algo que te va a dañar a ti o va a dañar a tu comunidad. Bueno, o por lo menos no lo evalúas, ¿no? Precisamente de estas frases de si tú vas a tomar decisiones por mí, pues entonces también vas a enfrentar las consecuencias por mí, ¿no? Ahora, si hay personas, O sea, sí. hay que reconocer que hay personas que sí de repente pueden decir, ¿sabes qué? Yo no estoy apto para tomar esta decisión y por lo tanto te cedo el control. Y ahí es donde sí de alguna manera, de manera consciente dicen, pues mira, yo no sé ni qué hacer, lo que sea que me aconsejen lo voy a hacer. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero el tema es que muchos de estos falsos profetas logran ese control en la gente sin pedirlo, inciso A, o al menos sin pedirlo de forma directa y sin que la persona se dé cuenta, sino empiezan a lograr manipular poco a poco, hasta que de repente ya están ahí. Precisamente como bien dijiste, como la secta de la luz del mundo, las sectas extremistas que hemos visto muchas en la historia, como la de David Koresh en el 93, el episodio de Waco, Texas. No manches, eso estuvo terrible. Digo, yo ni había nacido, ¿no? Pero Pero conforme lo has visto en documentos, en pergaminos históricos. ya sé, o sea, a mí, yo recuerdo que se me quedó súper grabado, o sea, yo creo que estaría por ahí de la secundaria o por ahí, ¿no? Y recuerdo haber pensado así, güey, ¿qué desayunaba esta gente? O sea, ¿cómo es que Exacto. llegaron a este punto? Pero ¿sabes? además de que no era la primera vez que sucedía, o sea, sectas como estas, como te digo, ya han sucedido anteriormente. ¿Te acuerdas que los americanos tienen una frase famosísima que se dice, cuando alguien ya está convencido de lo que sea que le dijeron, que dicen, bueno, es que se tomó el Kool-Aid, y es que hubo una secta de un suicidio masivo en la que todos se tomaron Kool-Aid con veneno. No, me acabo de entonces, enterar ahorita de pero, cuál es el significado de eso. Exactamente, y ¿Qué entonces ahí tal? la definición de, no, ya se tomó el Kool-Aid, o sea, ya se traga lo que sea que le digan Ya, de claro. este tema, ¿no? Y entonces precisamente eso es lo más sorprendente, que a pesar de que ha sucedido tantas veces en la historia, seguimos cayendo. O sea, seguimos cayendo y yo soy el más convencido de que uno nunca puede dar por hecho de que a mí nadie me va a convencer, porque al final del día yo creo que hay gente que son embaucadores profesionales y que su modus vivendi es convencer gente porque esa es su conveniencia. Sí, claro. Y mira, hay gente que lo utiliza de manera positiva, ¿no? O sea, podemos pensar en, no sé, estos En un coach. muy nuevos, ajá, tipo Robert Kiyosaki, todos estos güeyes, ¿no? Que pues te dicen cosas pues que en realidad van más en tu beneficio, ¿no? Claro. Tal vez no sirvan la mitad, pero no te dicen tómate este Kool-Aid, Bueno, ¿no? O no sé. A lo mejor Kiyosaki no es el ejemplo positivo que yo tomaría, pero Ya sé. por mencionar una cosa, un coach deportivo,
Un coach de un equipo de básquetbol, de Ok. un equipo de fútbol americano. Como Bill Belichick. Sí, Ok. sí, Ajá. desafortunadamente. Pero básicamente tú para poder moldear un equipo y hacer que funcione como un relojito, sí necesitas el tener esa capacidad de convencer a tus jugadores de que hagan su trabajo en el momento y de la forma en la que tú les dices, desde los Sí, entrenamientos sí, hasta el sin desempeño cuestionar, a como la hora del dices, juego, ¿no? O exacto, sea, sin pero cuestionar. es que yo creo que ahí hay como una muy delgada línea entre liderazgo y ya la manipulación, Ah, como descarada y vil y pero sociópata, es ¿no? que esa línea justamente está en manos de la persona con el liderazgo. Y ahí es donde entra el tema, Claro. de que una vez que tú ya estás siguiendo a la persona, vamos a pensar, en el ejército. Evidentemente, para una tropa, su teniente, su capitán, pues es su profeta. Ellos tienen que hacer lo que les diga, confiados en que la decisión fue tomada en base a una evaluación de circunstancias y por lo tanto no pueden cuestionar. Tienes que actuar en base a lo que están diciendo. Si en algún momento determinado ese responsable a cargo de la tropa toma una decisión moralmente negativa, pues los otros lo van a hacer y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo algo malo, pero su decisión ya estaba tomada, ellos ya habían decidido seguir y obedecer. De igual manera, no todos los líderes religiosos los podemos considerar falsos profetas en el sentido de que a lo mejor pues lo único que hacen es como que tratar de sobrellevar el changarro, ¿no? O sea, como sea que manejen la religión. Bueno, Pero sí, hay pero ciertos es que casos. hay unos que se les pasan de cucharadas el Kool-Aid, Exactamente, hay ¿no? ciertos casos en donde dicen, pues miren, la neta es que yo vine aquí por el dinero y es lo que me voy a llevar, ¿no? O sea, Claro. al final del día eso es donde ya te estás pasando la línea. Igual, vamos, como cuando una persona va al psicólogo. O sea, de alguna manera el punto de manipulación, bueno, no de manipulación, el punto de contacto mental y de confianza que tienes en el terapeuta, si es muy alto y el terapeuta o la terapeuta se pasan de la raya, pues es justamente ahí donde está la decisión. Sí, estás en un punto vulnerable, ¿no? También es por Exacto. eso que la mayoría, por ejemplo, de los asesinos seriales Por terminan ejemplo. siendo súper manipuladores porque logran llevarse, o sea, convencer a las víctimas de que Exacto, hagan lo porque que tienen ellos cierto quieren, ¿no? carisma y son agradables al público y lo que tú quieras. No, luego hasta los terminan perdonando en la corte, ¿no? Ya sé, y de esos hay varios. Entonces, el tema es, creo que con estos falsos profetas, yo creo que la magnitud que pueden tomar algunos, ¿no? Y entonces ahí es donde está lo peligroso, porque puede ser que, digo, no es que los dos, o que sea excusable un asesino serial, pero pues va de uno en uno, ¿no? Y algunos, sí, pues sí, y algunos falsos profetas pues se agarran de algunas decenas o cientos, ¿no? Entonces, en este caso, pues habría que ver justo esas repercusiones, ¿no? Bueno, y como yo comentaba, creo que una parte importante sí es ese tema de la sesión de control. En ese momento en el que tú dices, a ver, si yo voy a dejar que tú tomes las decisiones por mí, es porque confío en tu track record. O sea, yo sé que, por ejemplo, a lo mejor si tomas un asesor financiero, ¿no? Alguien que te dice, mira, invierte tu dinero aquí y aquí y acá. Yo ni siquiera voy a tocar tu dinero. Yo nada más te voy a decir dónde ponerlo, dónde invertir, qué hagas con él para que tengas mejores rendimientos, para que a lo mejor te protejas para el retiro y lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes tomar dos posturas. Una postura es, sí, lo que tú digas, órale, chido tu planeta. Y la otra postura es, sí, yo conozco personas que les ha llevado su asesoría financiera y que les ha ido muy bien, etcétera. Y entonces sé que las decisiones que me está recomendando son bien fundamentadas y lo más probable es que a mí también me vaya bien. Pero es una decisión informada. Claro. No es
simplemente el aventarte a decir, sí, seguro tiene la razón, ¿no? Sí, por eso es que como hay que hacernos conscientes, ¿no? Y como decíamos, de ejemplos de esto, platicábamos antes de grabar, ¿no? Que por ejemplo ha habido algunos ejemplos ahí de estos profetas que han llegado como a más extensión, ¿no? De gente, y platicábamos del caso de esta iglesia esta secta, ¿no? De Corea del Sur, que el año pasado, o sea, por culpa de ellos, ¿no? Y de decirle a la gente que iba a los servicios religiosos que no usara tapabocas y que eran... Y que siguieran yendo a los servicios religiosos. Y que no les iba a pasar nada, ¿no? Y que por justo ser miembros de esta iglesia que era Jesús Shincheonji, perdón si lo pronuncié mal, pero... ¿no? ¿Chinchu qué? Shincheonji. ¿Chinchulancha? Entonces, esta secta, ¿no? Gracias a ellos, o por culpa de ellos más bien, se infectó el 36% de los casos en Corea del Sur el año pasado de COVID. ¿No? Ahí es donde sí tenemos un claro ejemplo de apuntar a una secta religiosa como responsable de que se haya salido de control, por lo menos en Corea del Sur, el contagio, ¿no? No, y espérate, cuando cuestionaron al líder religioso que se llama Lee Man-hee, porque lo pueden buscar por ahí, el tipo, ¿Es además... He-Man Lee? Yo pensé eso, pero no. El tipo, además de tener 89 años y de que estuvo en riesgo y arriesgó a tantas personas y demás, el tipo sigue vivo, ¿no? Sin haber tenido mayor secuela. Y no solo eso, o sea, cuando lo cuestionaron, porque lo llevaron a juicio, ¿no? Justo como causante de pues de que tantas personas se hayan enfermado y algunas hayan fallecido y demás. El tipo decía que esto había sido una acción del diablo, ¿no? Justo en contra de su iglesia, y lo terminaron absolviendo. O sea, pues terrible. Bueno, sí fue obra del diablo. Y el diablo es China. No, esa es otra claro historia. Que no. Esos como murciélagos, pero no. Entonces, el punto es que justo, ¿no? O sea, un falso profeta de estas características, pues puede llevar a esto, a que miles de personas salgan afectadas, ¿no? Y es a lo que yo quiero llegar, que hoy hay más falsos profetas que nunca. El problema es que la gente no se da cuenta, y particularmente todos los políticos son, o al menos en el registro que tenemos al momento, son falsos profetas en el sentido de que en la mayoría de los casos lo que prometen o el objetivo ulterior que tienen es de beneficiarse a sí mismos. Los casos más recientes que tenemos son precisamente Donald Trump de aquel lado del río y aquí localmente a nuestro pejecito, ¿no? Que la gente decide seguirlos, o sea, vamos, cada quien es libre de votar por quien quiera y Satanás incluido, pero el tema es, por lo menos tiene que ser una decisión racional en el tenor de decir, informada y consciente, ¿no? Yo entiendo que esta persona tiene, como te digo, un track record positivo. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, desde antes de que fuera candidato a la presidencia y todo, había gente que lo aplaudía y hasta tenía su programa como un gran hombre de negocios. Y cuando te pones a revisar realmente su historia, es un gran embaucador. Que tampoco es tan difícil llegar a la historia de Donald Trump, ¿no? Por eso, o sea... Digo, si alguien quiere saber un poco más de su historia, hay varios documentales, hay uno que se llama Dirty Money, ¿no? Que es muy bueno, es un capítulo de esa serie. No es tan difícil, o sea, cualquiera que haya vivido en los 80s, no es que yo lo haya hecho, Exacto. pero... no para o nada. sea, Él estaba catalogado como esto, como un hombre de negocios, pero medio phony. O sea, no era como el ejemplo, no era un Bill Gates, pues. Es como ¿no? P.T. Barnum. O sea, él vende exacto. una imagen, o históricamente ha vendido una imagen. Y así fue también su campaña presidencial, y así fue su presidencia. Y ahora espérense, porque va a sacar su partido, ¿no? Exactamente. Y años. la fiesta todavía no termina, a ver qué más se le ocurre. Ay, en fin. Y de igual manera, pues las figuras políticas que nosotros tenemos en México, particularmente el PG hoy en día, pues sí son casos en los que la gente sigue una idea mal fundamentada, algo que ni siquiera existe,
una persona que promete salvar la economía y promete cambiar el país y todo, que bueno, no nada más es él, es, como Sí, les digo, yo creo en general que es la norma política. el otro gran ejemplo político fue Fox, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y Eh, entonces, y entonces le aplaudíamos todo lo que hacía, ¿no? Y entonces vamos a hacer entrevistas para los secretarios, ¿te acuerdas de eso? Porque necesitamos gente que sí sepa de estos temas y todos dijimos, no, pues sí. Y luego cuando dijo, no, bueno, pero lo vamos a manejar como si fuera una empresa y todos, no, pues no. bueno, Entonces, bueno, no pero sé. En, O sea, en ese por poner sentido, un por ejemplo, ejemplo, la salvedad o la diferencia, sí es como decir, bueno, uno sí construyó algo o sí, vamos, fue funcional en un negocio, si quieres, una empresa privada, que es muy diferente a manejar un país, por supuesto, o cualquier entidad gubernamental, pero en un tenor de decir, pues sí era responsable por entregar números, por producir, por agregar valor, donde el otro no, nunca tuvo esa experiencia y nunca demostró resultados. Entonces, sí, en el sentido, esa es la mayoría de la comunidad política hoy en día, cuando volteas y le dices, pero es que ¿qué has hecho bien? O sea, ¿qué puedo yo creerte si ay, todo lo que está como detrás de ti ya sé, como nuestro está, adorado Samuel García, ¿no? ¿Viste por ¿viste el ejemplo? video donde sale cantando? Es No, una no, chulada. bueno, yo Es uno hago de lo mis posible por evitarlo, personajes pero favoritos de la política mexicana ahora. Pero bueno, en fin. Entonces, el tema es que justo hay que entender que estos falsos profetas, que inclusive pueden ser hasta en cuestiones de, como decíamos, de coaching deportivo, de salud, de millones de cosas que si no nos informamos, nos hacemos conscientes y tomamos como una distancia hacia, oye, ¿qué me está diciendo? ¿Estará correcto? ¿No? Es cosas como lo que pasó, por ejemplo, con el templo solar, o por ahí hubo otra con una profeta, porque casi siempre hablamos de hombres, pero también ha habido, ¿no? Mujeres como Credonia Merinde, que fue de Uganda, sí, ah, ajá, en los 80s también hizo que pues sí, mil pero gente muriera y demás. Entonces, este tipo de cosas es importante poderlas distinguir a tiempo y estar muy pendientes para no caer en estas embaucadores manos, ¿no? bueno, la de Uganda yo sí lo hubiera podido distinguir rápidamente, simplemente por diferencia cromatográfica. No es cierto. No. Pero sí, mira, te digo, hoy creo que hay mucha gente que son falsos profetas porque son empoderados por nosotros mismos, me refiero a la gente en general. A la hora de que nosotros los seguimos, los validamos y en muchos casos les damos nuestro dinero, es ahí cuando ya su imagen crece, como el caso de la secta esta que formó Kid Rainier de La de Nexium. Nexium. O sea, chulada, ¿no? pero ¿sabes Sí. qué? Es lo sorprendente, Y ahí estaba el hijito adorado de Carlos Salinas. por ejemplo, pero lo Creo más que la hija también, ¿no? No me acuerdo. yo recuerdo que mencionaron al hijo, en las órdenes de sí. aprehensión y cosas así, No, pero no me acuerdo. Ajá. Pero lo particular es que hoy lo vemos en los documentales y todo, igual que cuando vemos los documentales de Waco y de Manson, y resulta increíble el decir, pero ¿cómo la gente le hacía caso sin Sí, cómo le sin entregaban esa cuestionarlos, ¿no? información y cómo se hacían. Exacto, y a la hora de que les decía, bueno, y ahora me voy a acostar con tu esposa y todo, y los otros, sí, cómo no, aquí está. Dale. Y entonces pareciera que dices, pero ¿cómo se volvieron tan... Que pueden hacer tan eso, no insensatos? necesitan unirse a una secta. Exactamente, hay clubes, ¿no? Que no voy a mencionarlos ahorita, pero no, a lo que voy es que al ojo casual resulta increíble que alguien haya cedido el control de esa manera, pero es que se va dando poco a poco. Así de, primero te voy a vender un curso de capacitación para que seas una persona más profesional y toda la onda, y nadie levanta la mano diciendo, a ver, ¿y tú quién eres para darme un curso de capacitación? O sea, claro, para que pero, yo te preste las llaves de mi cerebro, ¿qué has logrado tú? ¿Qué me vas a enseñar de lo que tú has construido? Claro, pero es que ahí les dicen, y ahora vas a tener una mentalidad ganadora, ¿no? Exactamente. Y entonces es donde empieza la manipulación. Exacto, ¿no? Y volvemos al caso por ejemplo, el caso de que no ha tenido repercusiones criminales hasta el momento, lo que tú quieras, pero el caso de Kiyosaki,
que dice, no, yo te voy a decir cómo hacer dinero y cómo manejar las cosas y todo, que tiene fundamentos que si platicas con un contador competente, más o menos te va a dar consejos similares. La diferencia es cuando volteas y dices, oye, pero ¿y tú qué empresa has formado? Y ese es el tema, que Sí, la mayoría de claro. los coaches y de las personas que escriben libros de triunfadores y cosas así, es cuando volteas y dices, bueno, ¿y tú qué empresa formaste? ¿Y qué te hace capaz o habilitado para escribir esto, Ah, ¿no? pues esta donde yo te estoy diciendo cómo lo hagas tú. Exactamente, yo Sí. hago dinero de vender libros que la gente cree que yo sé lo que estoy diciendo y me los Claro. compran y por eso me hago rico. Entonces, Sí, porque el la- tipo no inventó el agua tibia, ¿no? Ni el hilo negro de exactamente, los negocios. ¿no? O Y como sea, te digo, para estrategias financieras, pues nada, te juntas con 2 o 3 personas competentes en el tema y te van a dar exactamente los mismos consejos que están plasmados en el libro, o mejor. pero tú decidiste comprar el libro y el juego y el no sé qué tantas cosas vende este cuate y Sí, hay y un los juego. cursos, hay un ¿Y es juego como en que Monopoly o qué? es como un Monopoly, pero pues con otras reglas. Ay, vamos a jugarlo. No, Pero quien pierda se toma un shot. Ah, no, porque no le voy a comprar nada a ese güey. No, pero ese es el tema, de cada quien podemos decidir a quién hacerle caso, como en tu caso hacerle caso a Bono, en mi caso Michael Jordan es Dios y no hay otro en el planeta, pero al final del día sí es bajo una conciencia de decir, perfecto, a partir de este momento decido ceder el control a esta persona para que pues me diga qué hacer con mi vida, ¿no? En el caso de que te haga caso Bono, ¿no? Por ejemplo. claro. Pero fíjate que sí, o sea, yo creo que y cada vez vamos a empezar a ver más y más de esto también, porque, Los influencers, por ejemplo. pero es que ahora la gente paga porque le digan qué hacer, ¿no? O sea, son como estos que ahora se contratan un coach de vida, ¿no? Para que les tome decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más falsos profetas, ¿no? ¿Sí? Entonces, E insisto, no es que se pongan creativos, es que de alguna manera ganan popularidad y la gente los habilita. ya sé. Bueno, los habilitamos. Pero pues esperemos que no se genere otra secta que quiera tomarse el Kool-Aid y A menos que al sea contrario que lo evalúen. No, pero el tema es si te toman el Kool-Aid ya no te dan dinero. Como- Claro. Primero denme dinero. y Como luego dijo se el toman Capone, Kool-Aid. los muertos no pagan. Ya, sí tienes razón. Pero bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy, Monch? Aprendimos que no hay que creerles a los falsos profetas, sea quien sea, ya sea que nos vendan libros o votos o alguna otra cuestión religiosa, sino confiar en nuestro cerebro, nuestras decisiones e informarnos adecuadamente. Bueno, pues este programa ha sido patrocinado por la nueva secta que estamos formando. Seguiremos la luz del cubo. Del cubo, ¿eh? Del cubo, y eso nos va a llevar a la salvación. Muchas gracias por tolerarnos. Voy a invertir unos minutos en leer los comentarios que nos han dejado. No hay nada, entonces no voy a invertir nada de tiempo. Muchas gracias, yo soy Enrique Flores. Yo soy Montserrat Fierro. Nos vemos en el próximo episodio.